En los primeros segundos del amanecer, cuando los gallos anuncian un nuevo día y la neblina se aferra todavía a los valles andinos, el Ecuador respira en silencio. Los caminos rurales, las chacras adormecidas y las montañas que vigilan desde las alturas guardan historias que han forjado la identidad de este país. Pero entre todas ellas, hay una que se despliega como un gigantesco mapa de decisiones, esfuerzos, riesgos y consecuencias, la historia de una compañía que cambiaría para siempre la relación del país con su alimento. Esta es la historia de Pronaca. Y no empieza con fábricas modernas ni con grandes maquinarias de acero. Empieza con un sueño, con un migrante que vio algo en el Ecuador que quizás los propios ecuatorianos no habían visto todavía, un potencial infinito. Era 1957 cuando un hombre llamado Lodewijk van Bakker, quien había dejado atrás su tierra natal en Europa, observó por primera vez la geografía ecuatoriana con ojos de constructor. Mientras otros veían un país pequeño, en desarrollo, él veía posibilidades. Mientras muchos se conformaban con lo que había, él imaginaba lo que podía existir. Las ciudades crecían, la necesidad de proteína también, y la modernización tocaba tímidamente las puertas de la industria alimentaria. Bakker comprendió que, si Ecuador quería avanzar, debía alimentar bien a su población. Un país con ciudadanos fuertes, saludables y con acceso a productos de calidad podía convertirse en una nación próspera. Esa idea le dio forma a su primera empresa, India. Un nombre curioso, corto, simple, pero que desencadenaría un legado inmenso. Con India comenzó la importación y comercialización de materias primas para la naciente industria avícola. En ese entonces, la crianza de pollos era un oficio casi artesanal, pequeños criadores, métodos rudimentarios, alimentación limitada. Los mercados locales ofrecían aves sin controles sanitarios, y la cadena alimentaria era tan incierta como vulnerable. Bakker decidió cambiarlo. Con inversión propia y una visión que pocos entendían, comenzó a traer tecnología, conocimiento y métodos de producción que revolucionarían la avicultura nacional. Un año después, en 1958, adquirió la hacienda La Estancia. Ese lugar se convirtió en el punto cero del cambio. Allí, entre campos amplios y una infraestructura pequeña pero prometedora, inició la producción de huevos fértiles, pollitas reproductoras y aves de engorde. Era el nacimiento silencioso de una industria moderna. Las máquinas todavía eran ruidosas. La tierra aún olía a barro húmedo y a trabajo manual. Pero lo que se levantaba allí no era solo una granja, era el embrión de una compañía que, con el tiempo, alimentaría a millones de personas diariamente. En 1964, la empresa profundizó su misión al producir el primer alimento balanceado local para aves. Un hito enorme. Esto significaba independencia. Significaba que Ecuador ya no dependía de costosas importaciones para alimentar sus pollos. Significaba que ahora había ciencia detrás de cada grano. Proteínas, vitaminas, minerales, todo formulado para mejorar la salud y el crecimiento de las aves. Pero no fue hasta 1965 cuando el proyecto alcanzó otra dimensión. Ese año nació Inca, Incubadora Nacional Compañía Anónima. Con Inca, la incubación de pollos dejó de ser artesanal y pasó a ser un proceso científico. Temperaturas controladas, humedad precisa, calendarios exactos. Lo que antes era un acto casi intuitivo, ahora seguía un método impecable. La industria avícola ecuatoriana estaba dejando atrás su pasado rural para abrazar el futuro. Y Bakker estaba al frente de esa transformación. Pero lo que venía después era todavía más ambicioso. Durante 15 años se consolidaron procesos, se optimizaron plantas, crecieron las redes de distribución y se construyó una base sólida para el salto más grande de todos. En 1979, todas las operaciones de Bakker se unificaron bajo un solo nombre. Un nombre que, con el tiempo, se volvería omnipresente en supermercados, tiendas, hogares y conversaciones diarias: Pronaca. Procesadora Nacional de Alimentos. Un título que pesaba. Ese año también apareció una marca que sería tan fundamental como la empresa en sí, MR Pollo. Con MR Pollo, la carne de ave, que antes se vendía en mercados abiertos sin control sanitario ni origen verificado, se convirtió en un producto moderno,
empacado, refrigerado, limpio, confiable. De repente, miles de familias tenían acceso a una proteína segura, con estándares de calidad que competían con cualquier industria extranjera. MR Pollo no era un producto. Era un mensaje. Ecuador podía producir alimentos de primera clase. El éxito fue inmediato. En 1980 apareció MR Pavó, que transformó las cenas navideñas del país. Lo que antes era un lujo importado ahora era accesible, local y sabroso. Con los años, se convertiría en un símbolo cultural. No había cocina ecuatoriana en diciembre que no contara con un pavó de Pronaca como protagonista. La empresa crecía. Y crecía rápido. En 1986 nació Gustadina, una marca que redefinió la categoría de salsas, aderezos, purés y conservas. Desde la típica mayonesa que acompañaba los almuerzos familiares hasta los productos que llenaban los restaurantes y comedores, Gustadina se incrustó en el ADN del país. Si MR Pollo ocupaba la mesa, Gustadina acompañaba los sabores. Los 90 fueron un torbellino. Pronaca expandió plantas, incorporó tecnología de punta y comenzó a diversificar su portafolio. En Bucay, abrieron instalaciones estratégicas que conectaban la producción de la sierra con la demanda creciente de la costa. Y en paralelo nació Inaespo, la división que abriría las puertas al mercado exterior, especialmente con la exportación de palmito. Lo que antes era una empresa nacional ahora comenzaba a actuar como un jugador global. En 1992 llegó otra marca clave, MR Chancho. La producción porcina en Ecuador necesitaba modernización urgente. Pronaca la impulsó. Nuevas técnicas, mejores instalaciones, estrictos controles sanitarios y genética avanzada dieron como resultado un producto que rápidamente ganó terreno en los hogares ecuatorianos. Con el inicio del nuevo milenio, la empresa ya no era solo un productor de alimentos, era un sistema completo. Criaba, procesaba, distribuía, exportaba, innovaba. Sus camiones recorrían el país, sus plantas generaban empleo para miles de personas, sus marcas se enraizaban en la cultura ecuatoriana. Pero mientras el éxito empresarial crecía, un segundo relato comenzaba a emerger lentamente. Un relato que no aparecía en campañas publicitarias ni en empaques coloridos. Un relato que se contaba en las comunidades rurales, en las orillas de los ríos, en los testimonios de familias indígenas y campesinas. En regiones como Santo Domingo de los Tsáchilas, la expansión industrial de Pronaca generó tensiones. Las granjas porcinas y las plantas de procesamiento, enormes y complejas, producían miles de toneladas de proteína, pero también toneladas de residuos. Los ríos, que por generaciones habían sido el corazón de la vida comunitaria, fuente de agua, espacio de rituales, zona de pesca, lugar de baño y sanación, comenzaron a mostrar cambios. Los habitantes denunciaron olores fuertes, coloraciones extrañas en el agua y la aparición de enfermedades que antes no existían. Decían que el río ya no curaba, que ahora enfermaba. Por años, comunidades indígenas y campesinas llevaron sus reclamos a autoridades locales y nacionales, argumentando que el crecimiento industrial había transformado no solo el entorno natural, sino su forma de vida. Las tensiones crecieron, especialmente cuando se supo que algunas expansiones industriales no habían contado con la consulta previa que exige la ley para comunidades ancestrales. Mientras tanto, Pronaca enfrentaba un dilema gigantesco: cómo seguir creciendo sin dañar el entorno, cómo mantener su rol como proveedor esencial, cómo equilibrar industria y responsabilidad social en un país donde la fiscalización estatal siempre fue débil y las necesidades económicas eran apremiantes. La historia, entonces, se volvió dual. Por un lado, una empresa que alimentaba a millones, modernizaba la industria alimentaria y generaba miles de empleos. Por otro, comunidades que aseguraban haber pagado un precio ambiental y cultural por ese crecimiento. Pero la historia está lejos de terminar aquí. Lo que sigue es la evolución de Pronaca hacia la modernidad, sus intentos de respuesta, su papel en la economía ecuatoriana, su identidad actual, y las tensiones que aún hoy definen la relación entre industria, ambiente y sociedad. El país seguía transformándose, y las dinámicas sociales de Ecuador avanzaban con pasos desiguales. Mientras algunas regiones modernizaban su infraestructura,
Amplificaban mercados y conectaban industrias con nuevos caminos, otras continuaban sumergidas en dificultades económicas, servicios limitados y oportunidades escasas. En medio de este contraste, Pronaca emergía como un actor que influía sobre la economía, la alimentación y la vida cotidiana de millones de personas, aunque pocas veces fuera consciente la magnitud de ese impacto. Las ciudades crecían, las comunidades migraban, la economía fluctuaba, pero en hogares de todas las clases sociales, desde los más modestos hasta los más acomodados, los productos derivados de esta empresa empezaban a formar parte de la identidad culinaria y del consumo diario del país. El país vivía décadas complejas. Crisis económicas, inflación, devaluaciones y transiciones políticas marcaban la incertidumbre del futuro. Empresas enteras colapsaban ante reformas abruptas o climas financieros adversos. Sin embargo, la estrategia de Pronaca, que nunca se basó únicamente en expansión agresiva, sino en consolidación metódica, empezaba a rendir frutos. Habían comprendido temprano que la alimentación es un sector tan sensible como vital, y que en tiempos de volatilidad, quienes lograran mantener abastecimiento, continuidad y calidad se convertirían en pilares para millones de familias. Era una responsabilidad inmensa, pero también una oportunidad de crecimiento. La organización apostó entonces por integrar procesos que antes dependían de terceros. En lugar de depender por completo de proveedores externos, desarrollaron modelos de producción propios, alianzas directas con agricultores y ganaderos, sistemas de crianza tecnificados, plantas de procesamiento con estándares internacionales y un modelo de distribución que, con el tiempo, se convertiría en uno de los más avanzados del Ecuador. Esta integración vertical, desde la semilla, pasando por el alimento balanceado, la crianza, la faena, la logística y la venta, era una fórmula que les permitiría sostenerse incluso en épocas de crisis nacionales. A medida que la empresa crecía, también se intensificaban las exigencias. Cada proceso requería innovación constante. La tecnificación de la producción avícola implicó controles rigurosos de temperatura, ventilación y bioseguridad. Era un ecosistema delicado, donde cualquier error podía desencadenar brotes sanitarios o pérdidas masivas de animales. La industria porcina también demandaba estándares estrictos, con instalaciones que permitieran un crecimiento saludable de los animales, control detallado de alimentación y condiciones ambientales estables. Cada línea de producción debía ser tratada como un organismo vivo, vulnerable, complejo, y capaz de sostener o derrumbar toda la estructura empresarial si se descuidaba. Pero ninguno de estos avances se dio sin tensiones. Conforme Pronaca expandía operaciones a nuevas regiones, particularmente en áreas rurales y zonas de alto valor ambiental, comenzaron a surgir cuestionamientos sociales y ambientales. Comunidades locales, acostumbradas a rutinas agrícolas menos intensivas, empezaron a sentir el peso de tener a una empresa de esta escala cerca de sus territorios. Algunos habitantes alegaban que los niveles de olores, desechos y movilidad de camiones alteraban su vida diaria. Otros exigían mayor transparencia sobre los impactos ambientales de la producción masiva, especialmente la porcina, que a nivel global ha sido motivo de debate por el manejo de aguas residuales y emisiones. Estas tensiones marcaron un punto de inflexión. La empresa debía enfrentar una realidad innegable. El crecimiento trae consigo responsabilidades y críticas inevitables, y su manejo determina si una compañía evoluciona o se estanca. Pronaca entendió que ya no podía operar únicamente con eficiencia industrial. Necesitaba construir puentes. Debía reforzar el diálogo con las comunidades, establecer compromisos verificables de sostenibilidad y adaptar procesos para reducir impactos ambientales en la medida de lo técnicamente posible. Esto implicaba inversiones significativas, pero además un cambio de mentalidad dentro de la organización. La transformación no fue inmediata. Hubo errores, momentos de tensión, reclamos crecientes y reflexiones internas sobre la dirección que debía seguir la empresa. Sin embargo, en esa compleja dinámica se fueron construyendo nuevas áreas especializadas en medio ambiente, relaciones comunitarias, manejo responsable del agua, mejoramiento de sistemas de tratamiento y adopción de tecnologías para minimizar la huella ecológica. Nada de esto eliminó por completo las críticas, y nunca lo haría,
pero marcó una evolución inevitable, el entendimiento de que, en la era de la información, las cadenas de producción ya no podían funcionar bajo la lógica de lo que no se ve, no importa. Mientras estas discusiones se desarrollaban, el Ecuador atravesaba un periodo de urbanización acelerada. Las ciudades se expandían hacia los valles, los supermercados se multiplicaban, la informalidad coexistía con la modernización, y el consumo per cápita de proteínas animales aumentaba año tras año. La empresa, consciente del rol central que desempeñaba en este cambio, fortaleció sus marcas y diversificó su portafolio. Surgieron líneas de productos que se convirtieron en parte esencial de la cocina ecuatoriana moderna, desde embutidos hasta alimentos congelados listos para preparar, dirigidos a hogares que cada vez tenían menos tiempo y más necesidad de practicidad. La cadena logística también evolucionó. Centros de distribución climatizados, flotas refrigeradas, sistemas informáticos de seguimiento y rutas pensadas con precisión permitieron que los productos llegaran a zonas remotas con tiempos más cortos y menor desperdicio. Aunque para muchos consumidores esto pasaba desapercibido, detrás de cada bandeja de pollo o cada paquete de embutidos había un entramado logístico complejo que debía funcionar con exactitud casi quirúrgica. Un solo fallo podía interrumpir el flujo de miles de toneladas de alimento. El país vivía también una creciente preocupación por la seguridad alimentaria. En un mundo donde las enfermedades zoonóticas, los brotes bacteriológicos y los problemas de salud pública ocupaban titulares globales, las empresas de alimentos enfrentaban un escrutinio sin precedentes. Pronaca impulsó laboratorios propios, protocolos de trazabilidad, sistemas de monitoreo en tiempo real y certificaciones internacionales que respaldaran sus prácticas. A la par, fortaleció sus programas de capacitación para empleados, entendiendo que la seguridad alimentaria no es solo una política interna, sino una cultura que debe transmitirse a cada persona dentro de la cadena. En paralelo, los movimientos ambientalistas del país continuaban intensificando su voz. Las preocupaciones por la producción intensiva, por el impacto en el agua, por la gestión de residuos y por los límites del crecimiento industrial generaban debates que a veces parecían insolubles. Organizaciones sociales pedían a la empresa asumir compromisos más sólidos, mientras académicos analizaban los efectos de la industria cárnica en los ecosistemas y la huella ecológica de la actividad agroindustrial. Pronaca se encontraba en el centro de estas discusiones, queriéndolo o no, porque su tamaño la convertía en un punto de atención inevitable. Este escenario empujó a la empresa a plantearse una pregunta que determinaría su rumbo. ¿Cómo crecer en un país diverso, ecológicamente frágil y socialmente heterogéneo, sin destruir lo que se pretende alimentar? La respuesta no era sencilla, pero los pasos empezaron a darse. Los sistemas de tratamiento de aguas fueron reforzados. Las prácticas de bienestar animal se volvieron parte integral del proceso. Los programas de apoyo comunitario se ampliaron. Las inversiones en tecnología para reducir olores y emisiones se multiplicaron. Y aunque las críticas continuaban, también lo hacía el esfuerzo por adaptar procesos a las exigencias del siglo XXI. Mientras tanto, dentro de la empresa, la cultura organizacional también vivía una evolución profunda. Nuevas generaciones empezaban a integrarse a la estructura directiva, con mentalidades más globales y mayor conciencia social. La experiencia de décadas se fusionaba con una visión contemporánea, donde la sostenibilidad ya no era un concepto idealista, sino una necesidad estratégica. La modernización debía ser ambiental, social, tecnológica y ética. En los años más recientes, la empresa enfrentó nuevos desafíos, una pandemia global que paralizó cadenas logísticas en todo el mundo, conflictos geopolíticos que alteraban el costo de granos y materias primas, y una inflación global que repercutía directamente en los costos de producción. A pesar de todo, la empresa mantuvo operaciones constantes, sorteando dificultades logísticas y priorizando el abastecimiento del país. Fue un recordatorio silencioso de que los sistemas alimentarios son más frágiles de lo que parecen, y de que un colapso en ellos no solo afecta a industrias, sino a familias enteras. La digitalización también marcó otra etapa decisiva. Sistemas de monitoreo automatizado, sensores de ambiente, análisis de datos,
Inteligencia artificial y controles de calidad no invasivos empezaron a formar parte del funcionamiento cotidiano. No era solo modernizarse por moda, sino por supervivencia. La industria alimentaria global había dado un salto tecnológico irreversible, y Pronaca debía mantener el ritmo si quería seguir siendo competitiva, relevante y sostenible. Pero al mismo tiempo, el debate ambiental contemporáneo se hacía más intenso. Cada año surgían nuevas exigencias, nuevos criterios y nuevas voces que pedían reducir la huella ambiental de las industrias de proteína animal. Pronaca se vio obligada a diversificar esfuerzos, adoptar métricas de impacto, evaluar límites de expansión y desarrollar soluciones más eficientes. La presión no era solo externa. Muchos dentro de la empresa entendían que el futuro de la agroindustria dependería de la capacidad de adaptarse a un planeta cuya estabilidad ecológica ya no podía darse por sentada. Todo este proceso, las décadas de expansión, las tensiones ambientales, las modernizaciones tecnológicas, la diversificación del portafolio, la integración vertical, los desafíos logísticos, la presión social, la respuesta corporativa y la evolución interna, había moldeado una empresa que no solo alimentaba al país, sino que formaba parte de su narrativa histórica. La historia de Pronaca no era simplemente la historia de una compañía, sino un reflejo nítido del Ecuador mismo, diverso, complejo, contradictorio, resiliente y en constante transformación. Y así, mientras los años avanzaban, Pronaca seguía navegando entre logros y desafíos, entre innovación y controversia, entre tradición y modernidad. Cada decisión que tomaba tenía repercusiones nacionales. Cada acierto fortalecía su posición. Cada error obligaba a replantear su rumbo. Cada pregunta sobre el futuro alimentario del país era, inevitablemente, también una pregunta sobre su propio futuro. La empresa se encontraba ante el umbral de una nueva etapa, un Ecuador que busca consolidar su identidad en un mundo cambiante, donde la alimentación no es solo un producto, sino un sistema completo que requiere equilibrio, transparencia, innovación y responsabilidad. Pronaca, como protagonista de ese sistema, tenía la responsabilidad de mirar hacia adelante con la misma intensidad con la que había construido su pasado. Con el paso del tiempo, Pronaca terminó convirtiéndose en un reflejo vivo del propio Ecuador, un país lleno de contrastes, impulsado por la necesidad de crecer, pero obligado a equilibrar ese crecimiento con el respeto por su tierra, su gente y sus recursos. La empresa había recorrido un camino largo, lleno de transiciones históricas, decisiones decisivas y desafíos que pusieron a prueba su propia visión del futuro. Lo que comenzó como un emprendimiento familiar encontró su lugar en la historia nacional gracias a la constancia, la innovación y la capacidad de adaptarse incluso cuando las circunstancias parecían adversas. Su presencia en la vida cotidiana del país se volvió indiscutible. La empresa había sido testigo de cambios políticos, crisis económicas, transformaciones sociales, conflictos ambientales y revoluciones tecnológicas. A lo largo de ese recorrido, tuvo aciertos y también tropiezos. Y cada uno de esos capítulos, los más luminosos y los más tensos, ayudó a moldear el papel que mantiene hoy en la alimentación y la industria ecuatoriana. En un tiempo donde la sostenibilidad dejó de ser un concepto y se convirtió en una urgencia, Pronaca entendió que su responsabilidad no se limitaba a abastecer al país, sino a hacerlo de manera cada vez más transparente, eficiente y consciente. Las inversiones en tecnología, los cambios operativos y los esfuerzos por mejorar procesos ambientales y comunitarios fueron parte de ese intento de adaptarse a un mundo que ya no perdona a quienes ignoran su impacto. Ahora, la historia continúa. Ya no solo depende de lo que la empresa hizo en el pasado, sino de lo que decida hacer desde este punto en adelante. Ecuador observa, las comunidades observan, y las nuevas generaciones exigen. La pregunta ya no es solo qué es Pronaca, sino que quiere llegar a ser en un futuro donde la alimentación sostenible es uno de los mayores retos de la humanidad. Y es ahí donde nace el verdadero cierre de esta historia, en la posibilidad de que una empresa que marcó décadas enteras pueda reinventarse para las décadas que vienen. Una historia que ha sido intensa, contradictoria, compleja y profundamente humana, y que, sin duda, aún no ha terminado. Si quieres seguir descubriendo historias como esta,
que revelan los detrás de escena de las empresas, los personajes y los acontecimientos que moldearon nuestro mundo. Asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo. No te imaginas lo que viene después. Esta historia recién comienza.